vinimos? El podcast. Llegó el tema más complejo en el cual yo creo que nos vamos a enfrentar en este podcast. ¿Y para qué nos vinimos? ¿De qué? De los suegros. Ay, los suegritos. Hablemos de los suegros. ¿Mis suegros o los tuyos? Bueno, no sé. Los dos son los suegros de los dos. Ah, ok. ¿Cómo se ha desarrollado esa dinámica entre los suegros? Y bueno, no sé, tú ahí estabas hablando mal de mi mamá y de mi papá y todo ese cuento. Bueno, pero dale bienvenida, no te desvíes. Bienvenidos a este podcast. ¿Y para qué nos vinimos? Así que si tú has tenido alguna situación con tu suegro, con tu suegra, dentro de tu relación, si ha sido buena, si ha sido mala, pues bueno, quédate, mira este episodio porque aquí vamos a deshilachar ese tema. Ay, Dios mío, deshilachar. Bienvenidos ahí para qué nos vinimos, el podcast. Bienvenidos, mi querida gente proactiva. Gracias por seguirnos, gracias aquí a suscribirse. Necesitamos aplausos. Bien, recuerden seguirnos en el Instagram y para qué nos vinimos. Y esta servidora, Maffer Proactiva y Guillermo Lugo Oficial. Hablemos entonces de los suegros, que esto es muy largo y tendido, y deshilachar. Deshilachar, yo puedo deshilachar a mi suegra. Deshilachar. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tanto? ¿Por cuál parte empezamos? Bueno, ¿Le hacen bien a la pareja o no le hacen bien a la pareja? Depende. ¿De qué? Depende. Bueno, depende de qué tipo de suegro tenga uno. Si le ok. puede hacer bien o mal. Ahora, yo pienso que al principio de la relación, siempre hay un poquito de fricción entre los suegros porque están así como que Conociendo mirando quién a ver es el qué. exactamente cuáles son las intenciones. ¿Tú tuviste fricción con mis padres? Coño, porque mis papás son más regalados y vendidos. Bueno, pero yo tengo esa suerte, pero normalmente no. Tú no tuviste esa suerte. No, yo no. No tuviste esa Ahorita suerte. digo por qué. A ver, cuenta por qué. No, pero ¿por qué yo primero? Dios mío, señor. Para poder yo después... ¿Qué? ¿Bajarle el nivel o qué? No. Pero es que es distinto, ya va. ¿De qué época? Cuando éramos novios, cuando comenzamos que fuimos novios. Ajá. Bueno, yo ahí no tuve contacto con tus padres, Ok. pero tú sí con mis papás. Sí. Mi papá fue, o sea... Sí. ¿Cómo fue tu primera vez con tu papá? ¿Puedo contar? Tu primera vez con mi papá. Bueno, la primera vez que yo fui y conocí a mi suegro, Él te citó. tú me dijiste, mira, vamos a conocer a mi papá y vámonos a un centro comercial y tal. Y bueno, llegamos al centro comercial y yo me senté y lo conocí. Él es joven relativamente. Bueno, en ese momento tenía la edad de Guillermo. La edad de Guillermo. Claro, en ese momento Tenía mi edad cuando hoy. yo tenía 22, mi papá tenía 44. Ajá, ok. Entonces, para mí era joven, no era una relación de que el papá de mi novia es mayor. No, yo lo vi muy... Y de paso se viste bello, muy chic, muy tal, en Mérida, con suétercitos y pullover y una corbata tejida. O sea, era súper tal, diferente. Y nos citó en un bar. Uh-huh. Y cuando yo veo y me dice, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y llega el mesonero y me pone un martini. Yo tenía 21 años. 22 años. Y me puso un martini, imagínate eso. Entonces yo en mi vida había probado esa bebida. En mi vida había probado. Yo había probado de todo, pero nunca un martini. Y no le gusta la aceituna. Eso era muy... y una aceituna y no me gustaban las aceitunas. Y bueno, esa fue la bienvenida del suegro. Bueno, me lo bebí. Se me pusieron las orejas rojas, y recuerdo. después nos fuimos a ver una película. Y después nos fuimos. Yo andaba, pero no en todo. O sea, andaba, pero mirando para todos lados. Pero bueno, esa fue mi experiencia de cómo lo conocí. Pero eso ya de una vez marcó. Producción, se escucha en la conversación. Antes de que, de una u otra forma, eso marcó él se mostró cómo era él. Y fue algo que al final, hoy por hoy, pues yo admiro mucho a mi suegro y todo eso. Pero bueno, ya no vamos a entrar al presente, sino sigámonos allá. Ajá. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia? Mi experiencia. Ay, no sé qué decir. Dios mío, señor. Bueno, en esa época no los conocí, gracias a Dios, no tuve mucho contacto. Mira que mi papá nos ve. Mi papá nos ve suegro. Bueno, ajá. Y mi mamá también nos ve. Pero en esa época no tuve contacto porque los suegros creo que estaban más enamorados de la ex que de mí. Entonces no me dio chance de conocerlos mucho. Porque la ex tenía como 5 años con el niño. Y entonces, bueno, yo era recién llegada y de paso estábamos en Mérida. Y ajá, sin ningún corte. Entonces no tuve mucho contacto. Cuando nos casamos, bueno, ahí sí se puso la cosa ruda un poquito, porque es que no sé cómo echar esta historia, porque no sé a quién le tengo que echar paja, si a los suegros o al hijo de los suegros.
porque los suegritos no era que no me querían, sino que no me tomamos mucho en cuenta porque para ellos era como que yo llegué aterrizando en una relación. Así como que, Guillermo tenía una relación antes y de repente apareció María Fernanda en la casa. Ay, aquí está, aquí llegó. Entonces era como que, ¿de dónde? Y como el señor no explica, no le decía nada, no le decía, no, esta gente es vieja, ya tenemos tiempo, ya hemos sido novios. Entonces esa gente estaba ahí. Pasaron años para que como que me aceptaran y me digirieran. Y bueno, tampoco es que la señora es mansa, entonces yo tampoco hice mucho. ¿La señora es quién? Yo. Dile mi suegra y a esa es mi mamá. Y no, yo mansa. Yo que no soy mansa, entonces tampoco hice mucho pues. efecto de nada, de relación, de nada. Así que lo mío fue muy ellos allá y yo aquí. No tuvimos mucha relación. Pero sí yo tuve muchos problemas contigo por eso. Sí. Porque primero tú te hacías el loco, que es la parte negativa de las parejas. Señores, hombres, no se hagan los locos. No, pero es que yo no sabía. Pero si yo te expliqué lo que estaba pasando. Me explicaste después como de 5 años. Mira, tú sabes que yo viví y padecí esto y tal. Ay, pero yo no sabía por qué no me lo dijiste. De repente yo hubiese podido hablar con mis papás y tal para que no fuese así. No voy a decir nada. Ajá, entonces. Bueno, pero... Aclara, pues. Pero bueno, ya. O sea, pasó. Y así fueron los acontecimientos. Y esa ha sido nuestra relación entre los... Así fue como nos conocimos. Yo pienso que al final... No, como nos conocimos, estoy hablando del matrimonio, ya cuando nos casamos. Bueno, pero así es al principio. Porque cuando yo me casé con él, mi papá y mi mamá, ay, Dios mío, mi mamá decía, y todavía lo dice, gracias a Dios, ya me puedo morir feliz, me puedo morir en paz, porque la nena, a mí me dicen la nena en mi casa, se consiguió a Guillermo y ay, feliz, yo me puedo morir feliz. Viví con él para que sepas qué es lo que está diciendo. Feliz debe estar la suegra que ve que tiene que calar a su hijo, que es desordenado, que no es nada, no joda. Feliz debe estar mi suegra, no, chica. Entonces mi papá y mi mamá, ay, se consiguieron. Con una piedra en los dientes, tienes que darte. Ay, sí. Dice la suegra, tienes que darte con una piedra en los dientes, porque... Bueno, pero, la relación ha sido, dentro de todo, es buena. Hemos tenido suerte. Nosotros no tenemos, o sea, que nuestros papás no han estado metidos en nuestra relación. No. O sea, nosotros no tenemos eso de que papi me llamó. O sea, tú jamás, gracias a Dios, suegra, jamás yo he escuchado a Guillermo decir, mami me llamó para decirme tal cosa. Yo me muero, yo me puedo desmayar si yo escucho a un hombre como este de 1,83 diciéndome, mami me llamó. Porque los he visto de 1,90 diciéndome, no, Mafre, es que mami estaba enferma y no pude llegar. ¿Qué tendrá que ver? No pude llegar a una actividad de parejas. O sea, no sé, íbamos para un cine y de repente que mami se enfermó. Uy, eso es duro. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué tendrá que ver? Mami se enfermó y está en otro país y nada que ver. Escribe los comentarios porque ahí va a salir muchos haters ahí a decir, ay, que sí, que no, pero ya va. Es lo más importante. No, ¿cómo va a ser lo más importante en tu matrimonio? Lo más importante es tu esposa y tu esposo. Eso es lo que yo digo. O las mujeres que me dicen, ay, es que estoy muy mal porque es que papi... O sea, yo a mi papá le digo papi. Es más, me han pasado cosas muy jocosas cuando estábamos los dos, o sea, cuando estábamos mi papá y Guillermo en casa, yo decía papi y los dos decían ¿qué? A mí me daba mucha risa. Mi papá decía, dime hija, y Guillermo, dime nena. Porque a los dos le digo papi porque son mi papi, pero eso de que, ay, mi papi está enfermo y yo tampoco, o sea, ese tema nosotros no lo vivimos. Pero puede ser que nosotros nos criaron muy independientes y no nos crearon gracias como a Dios, ahí suegro, checklist. Bueno, porque los míos, imagínense ustedes. Sí, entonces no vivimos eso como de que o sea, no trajimos a los papás. Unos suegros. Tu cultura los trae. Vincule a los suegros y inclusive... El problema sería que en muchas relaciones nosotros hemos visto donde influyen en las tomas de decisiones de la pareja y de la familia. Exacto. Y en este caso, pues, no ha sido así. Más allá de que sí nos pueden hacer sugerencias, de que sí nos pueden decir cosas, de que sí nos pueden dar, pero en realidad, pues, las tomamos en cuenta cuando son, a veces... la tomamos basado en lo que nos dicen, pero a veces no. Pero no hemos tenido ese tema de que... Nosotros no, y por eso somos muy malos consejeros con respecto a esas parejas que nos dicen es que pues, son muy importantes, o hemos visto personas que están aquí, hijos, o sea, hombre y mujer, que están trabajando aquí, que tienen hijos aquí y que dicen, no, esta cuenta es solo para mandarle a mis papás en Venezuela y ellos pasando por aquí necesidades. Sí. O sea... No es que no se ayude, obviamente. Nosotros estamos pasando ahorita por una situación con mi papá que tiene cáncer y por supuesto que estoy moviendo cielo, estamos moviendo cielo y tierra. Pero no puede ser que nosotros dejemos de tener aquí economía o estemos bien para que... es como quitarme un brazo para que el otro me funcione. Sí. O sea, esa parte no tiene sentido. Pero yo creo que también viene... Y de todas maneras, ya va, también viene...
de la misma crianza, en la cual pues yo recuerdo y yo siento que mi papá a mí me crió y mi mamá para eso, para que lo más importante para mí fuese mi familia, sí, mi esposa sí, y mis hijos. Sí. Y evidentemente ellos, pero ellos como en consecuencia de. Claro. Mi tiempo con ellos tuve mi tiempo con ellos, en el cual pues toda mi atención, mi energía, mientras que yo no tenía una familia, pues era para ellos. Pero luego que yo asumo mi familia, entonces ellos mismos no fue como de palabra explícito, pero por ejemplo, yo vi como mi papá también en su relación con sus padres y tal, él también tomó decisiones en pro de su familia. Pero claro, lo que les pasó a tu papá y tu mamá, o sea, estamos hablando de una primera generación. Mis suegros cuando se casan, la mamá de mi suegro, ¿sí? Tu abuela, era de las que tenía a sus hijos, todos viviendo en casa con sus esposas y sus hijos. O sea, la abuela tenía a todos sus hijos con sus esposas viviendo dentro de una misma casa. Entonces, eso se estilaba mucho en esa época. Sí. Mi papá estuvo viviendo con mi abuela hasta que cumplió 40. Bueno, cuando tú lo conociste, todavía vivía con mi abuela, o sea, con su mamá. Sí. Vivía mi papá con su mamá y ahí pasábamos las mujeres y yo que era su única hija en ese momento. Pero claro, por eso es que por eso es que mis suegros, entienden muy bien la importancia de lo que es la pareja como tal, matrimonio separado de los suegros. Sí, pues no todo el mundo le pasa, no todo el mundo le pasa. De todas maneras, suegrita, yo te perdoné ya, tranquila. No te preocupes que siempre me manda esa nota de voz diciéndome, hijita, yo te pienso. Mi suegra me lo manda. Pero es que tú no sabes, ya va, déjame decir. Hijita, yo de verdad que te pienso. Cuando veo el desorden aquí, cuando yo estoy recogiendo cosas y digo, ay, María Fernanda, ¿cómo estará con ese querubín? Porque le dice querubín, mi Benjamín le dice, porque mi Benjamín, mi querubín, es desordenado. No, es que es desordenado, suegra. O sea, él no entiende lo que es donde va media, zapatos. O sea, yo tengo puñitos de media, colecciones. Los lunes se pone una media, los martes se pone otra media y todas me las va dejando. Yo te entiendo, suegra, no te preocupes, yo te perdono, pero igualito te voy a pasar factura del psicólogo porque, me carga loca. Porque aparte, él tuvo hijos y entonces el hijo, adivina qué, me deja las medias, los interiores, igualito al padre. Pero bueno, te perdono, porque no hay que guardar rencor, suegra. Mira, pero también hay situaciones en las que nosotros hemos visto donde la mamá, ¿verdad? De uno, lo cría uno de una forma y con unas mañitas y como con unas cositas, ¿verdad? Ajá, mañitas. Entonces, ¿qué vas a decir? Sí. Bueno, por ejemplo... Está procesando, ¿cómo lo va a decir? Por ejemplo, algo que sí, como que, pero es que no sé cómo es que lo procesamos eso. Cómo me criaron a mí con la comida. Ay, el niño consentido de mamá, entonces le hacen jugo, sopa, seco y postre. Bueno, y el carajo se busca una mujer que quema el arroz, seca el huevo y no sabe si es un jugo. Oye, entonces yo le decía, Maffer. No, pero ya va. Eso fue chinazo, no queme el huevo. No, sin ese, no, edítalo, córtalo, por favor, equipo por eso. Claro que lo quemo. Después de 5 hijos. Bueno, pero entonces lo que sucedía ahí, que hablamos de la influencia, entonces yo No, pero tú muy discreto, tú me decías, mi amor, no hay sopita. No hay sopita, y a mí no me gusta la sopa. Y a ella no le gusta la sopa. A mí no me gusta la sopa. O sea, y entonces yo acostumbrado a que mi primer plato era sopa. Ay, eso era casi siempre, era sopa. Después venía el seco y siempre había plátano en el horno. Eso no fallaba. Entonces, claro, uno viene como con esa costumbre. Mira, se le hace huevo. Está jodido porque tiene 15 años pasando hambre, suegra. Y así va a estar porque míralo cómo está. Yo no lo veo derretido ni flaquito. Aquí nadie te está derritiendo. Aquí todo el mundo se jodieron porque la mamá que tiene, sí cocina él. Sí, claro. Y yo hago una sopa. Ajá, sí. Bueno, sí. Eso sí. Yo hago una gelatina. Y Maffer aprendió o más o menos toma sopa porque yo hago sopa. Es correcto, es verdad. Ahí yo no me voy a poner con cuentas porque ahí tiene que pedirle a mi mamá. O sea, mamá, no cocinamos. Pero de resto, bueno, esos son como detalles. Ahora, yo recuerdo que, por ejemplo, con mi suegro era un tema... Perdón. Con mi suegro era un tema que nos aparecía en todos lados. Coño, sí, mi papá. Entonces, por ejemplo, nosotros nos íbamos a la playa. O sea, pero no era tóxico. No era tóxico, no era un tipo, pero ahora que nos damos cuenta que somos papás,
que nosotros no le parecemos a nuestras hijas acá en cada esquina, coño, mi papá le echaba bola. Sí, intenso. Pero era como el buscar la manera de compartir, porque en realidad tampoco nosotros podíamos compartir mucho. Entonces, él cuando nosotros nos íbamos a la playa... No le decíamos en dónde estábamos. No, pero sí, tú le decías como que me voy para la playa. A la playa, claro. Y él de repente, pero ¿por dónde? Y tal, y tal. Y él averiguaba. Y nosotros no le decíamos exactamente dónde estábamos. Y nos llegaba. Y él llegaba. Pero, o sea, de decirte de que él nos encontraba y nos ubicaba en la arena. En la arena de la orilla de la playa y llegaba. Y una vez inclusive con una torta y una cosa. Ah, porque él siempre para mi cumpleaños estuvo, papi. Y llegó. Wow. Sí, suegro. Sí, siempre. Para todos lados. Vamos para Margarita. Se iba con nosotros. Vamos para no sé dónde. Se iba con nosotros. O sea, y entonces era así. Siempre nos aparecía por todos lados. No, pero esa vez fue demasiado. Yo nada más le dije, papi, voy para tal lado. Y allá nos llegó. No había señal. Y llegó en la zona no había señal. Entonces, bueno, después, ¿dónde se están quedando? Entonces él iba y reservaba en el mismo hotel. Sí, como que es tóxico. Sí, como que... Después me pregunta por qué yo soy obsesiva. En Caracas también nos llegó una carrera, ¿no fue? Yo soy obsesiva, mira, ahí está. Sí. Porque a ti no te llegó la suegra. Ay, descubriste. Descubrimos. Papi, coño, mira que estamos llevando palos. Bueno, y con mi suegra, no, normal. Pues ella sí. Mira, ¿sabes que hay una diferencia? Por ejemplo, que de los dos, mi papá y mi mamá no eran muchos de los que venga para cuidar a los hijos. No. ¿Sabes? Claro. No, usted tuvo sus hijos, usted se encarga de ellos y tal. Y bueno, va a salir a rumbear. Bueno, voy a ver cómo hace. Pero era como que muy puntual nos cuidaban. La suegra... No, completamente diferente. La suegra era, váyanse 3 meses de viaje, no los quiero aquí. Pero tenía un detalle que entonces ella llegaba y decía, bueno, yo me voy para allá. Se iba para la casa. Yo me voy para allá y me voy hasta 15 días. O un mes. O un mes y tal. Y bueno, como ella, su única hija, Mr. Magoo. Florecita. Maffer Proactiva, su única hija, esa señora prácticamente vive... respira, duerme por su hija, por Maffer. Entonces ella era muy dada en ese aspecto y entonces siempre nos decía, no, yo voy y me voy a quedar tanto tiempo, entonces así que empiecen a buscar, y nos decía, nos recomendaba, así que empiecen a buscar para dónde se van a ir de vacaciones ustedes dos solos, pues búsquense un congreso, siempre decía eso, pero váyanse. Háganse algo si se quieren ir, y bueno, sí, eventualmente aprovechamos mucho de esa ayuda. Claro. Pero, por ejemplo, cuando nos íbamos de viaje, no había problema. Pero de repente nos decían, me voy a quedar 15 días aquí en la casa. Y para nosotros también era un alivio. Porque, bueno, entre llevar al Amor, a Sebastián y tal, y Guillermo estaba pequeño. Entonces, bueno, siempre se ocupaba de eso. De hecho, pasábamos temporadas donde mientras que la suegra estaba... No veíamos a ningún hijo. No veíamos a Guille. A Guille sobre todo. Porque ella se metía en el cuarto con Guillermo, con el pequeño, y nada. Inclusive yo no permitía que comieran en el cuarto. Y cuando yo abría el cuarto, ella estaba dándole comida en la boca y Guillermo así acostado en la cama. Un bebé de año y medio. Olvídate. Entonces era súper consentidora. Pero de repente me decía, y nosotros nos programamos para 15 días y hacía tal, y de repente a los 3 días decía, me voy. Y cuando me voy, era con la maleta y ya estaba esperando el taxi afuera. Ay, Dios mío. Y nos dejaba todo en 4 bloques, todo ese pedo. No sé si decir aquí, o sea, no sé si habla positivo o negativo. Entonces, bueno, eso era como un poquito creepy la vaina. Entonces, por eso es mejor no tener a los suegros en la casa. No, pero ya va, hay una cosa, eso es Venezuela. Pero yo no he escuchado una persona que nos diga, me traje a mis papás y el matrimonio fue mejor. Eso, o sea, sí, cada vez que alguien se ha traído papás aquí, tanto suegros de esta parte como suegros de esta parte, y comparten todos en una casa, todos han terminado en divorcio. Heavy, sí. O sea, las 5 personas, las 5 parejas que nos han hablado han sido... ¿Qué nos dieron? Nos dieron hace poco. O sea, ni por un mes se lo traigan. Aquí, de hecho, nos han recomendado, no se los traigan. O tienen que estar preparados para eso. Y de hecho, ¿preparados para qué? Bueno, para recibirlo. Pero preparados para que si mi suegra viene, le entrego la cocina, toma, suegrita, haga su sopa, haga su macarronada y haga todo y alimente a su muchachito. Sí, pero mira, nosotros no hemos vivido, pero vamos a hablar de lo que hemos conversado. Entonces, sí, tú dices eso, le entrego la llave y tal, pero cuando tú ves el chorro de agua ese abierto, ahí, y empieza, porque eso no los han contado. No, sí, mi suegra vino y que le compre. Entonces, primero, tiene que hacerle mercado todos los días porque eso es un restaurante gastronómico a la carta donde todos los días hay un menú diferente. Entonces, coño, empieza a
apretarte el bolsillo y coño, pero si yo compré ayer, no, pero ya se acabó. No apagan no apagan la hornilla, la vega, ese peo, y entonces, coño, tu mamá está gastando el chorro de agua abierto. Y empieza a ver. Entonces, cuando vienen a ver, esa gente está por los pelos en el cuarto calladito para que no lo escuche nadie. Y entonces esos suegros empiezan a sufrir tal. Y entonces, coño, al final sí, porque ellos se van arrechos. Sí. O los botan arrechos. Y ojo, entonces, yo pensé que era nada más nuestra generación, nuestra cultura venezolana. Pero me lo han contado colombianos, me lo han contado ecuatorianas. O sea que no es un tema venezolano como yo pensé o mucha gente pensó. No, es un tema de suegros en tu casa. Mira, hay un dato. Pero tú dices algo importante. ¿Por qué tú dices lo de los suegros? Pues tú dices, claro, estamos trayendo ¿qué? El problema a la casa. Tú dices, ¿por qué se divorcian? Porque ¿por qué cuando los suegros llegan a la casa las parejas se divorcian? Coño, porque... O sea, porque mi papá me va a decir, hijita, es lo más bello de esta casa. Tú no mereces estar con ese señor. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, a ver, uno aquí se va transformando, uno se va transformando y vas quitando y vas quitando como creencias y te vas desapegando a tus culturas y transformando en positivo. Sí, tal. Entonces tú tienes una dinámica que ya es diferente. Entonces tú dices, coño, tal. Yo antes no había problema porque, yo estoy en mi casa y mi mamá me dice, Benjamín, ¿qué quieres? Coño, yo digo lo que quiere, tal. Entonces me trae para la cama y tal, coño. Yo ahora a ti no te puedo decir eso porque tú me dices, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Párate y agarra tu vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega mi mamá, no entendí, yo digo, me siento en ese sofá a que me sirvan. A que llegó mi mamá. Pero yo dejo que te sirvan, bueno, que te consientan. Sí, pero entonces después empieza eso, oye, pero no te vas a parar el sofá. No, pero mi mamá, y sale mi mamá y dice, no, pero déjalo que descanse. Trabaja mucho y tal. Y entonces cuando viene tal, entonces, coño, eso es lo que nosotros hemos escuchado. Ay, sí. No así, y cuando vienes a final de mes tienes un hueco así porque al Benjamín lo están atendiendo y no salió a trabajar y se amañó con la mamá. Entonces, ¿qué pasa? La luz, salió el agua. Entonces uno después de todo lo que tuvo que desaprender para poder aprender aquí la vaina nueva, te vuelves otra vez. Retrocedes. Entonces retrocedes y quieres vivir como esa época que ya no la puedes vivir aquí porque no, mi amor, es la misma situación. Pero es que ya te casaste. Entonces, coño, eso es lo que yo he visto aquí. Que sucede. Y eso crea mucha fricción en la pareja. No. Porque uno se siente apoyado y entonces como que, de paso, otra cosa, la atención. Coño, mi papá está aquí, mi mamá está aquí, yo tengo que atenderlos, tengo tal. Y entonces tú le quitas la atención. Pero ya va, ahí no entiendo. Si eran dos, o sea, usted estaba de acuerdo con que sus papás iban a llegar, tus papás y tu suegro. O tus suegros iban a llegar, o sea, que iban a llegar. ¿Por qué entonces la disparidad? O sea, lo que no entiendo es si yo estoy de acuerdo, a menos que me lo impongan. No, que van a llegar mañana y yo no sabía. Lo que pasa es que la convivencia es compleja, nena. La convivencia es compleja. Pero ¿qué tanto? Otra cosa, o sea, porque ellos vienen con muchas loqueteras, muchas vainas. Bueno, primero, lo que nosotros... Perdón, estamos hablando de lo que ustedes nos han contado, sí, porque los nuestros no han venido. Por ejemplo... No estamos hablando de ti, suegrita, ni tu suegrito. Mi suegro, dígame que habla dormido. Pero no vengan. nosotros vamos. Yo pienso, sí, no, que venga, pero nosotros lo vamos a buscar, a residenciar en otro lado, no aquí en la casa. Okay. Y le vamos a poner un resort, una cosa para que ustedes estén ahí y hagan lo que ustedes hagan y cocinen y compren y hagan todo lo que ustedes quieran, pero no aquí porque entonces bueno, pero la mamá de uno va a querer estar aquí con los nietos, se lo dejamos allá. Suscríbanse para que el YouTube comience a generar los ingresos para traer los suegros así. Mira este dato importante. ¿Cuál? Recogido de todos estos testimonios. Que los hijos de los papás que trajeron se dieron cuenta de que la relación que tiene su papá y su mamá no es buena. Ah, claro. ¿Y entonces? Yo no sé. Yo no sé qué pasa ahí, pero hay gente que me ha dicho a mí, verga, brother, es que ni yo aguanto a mi papá y a mi mamá. Claro. Yo no sabía que esa relación era así. Y han descubierto cosas que nunca las vieron cuando vivían en familia, en pareja, porque de repente... Era lo normal. O no se percibían, o la madurez que teníamos nosotros no eran igual. Y entonces decía, coño, mi papá es inmamable y mi mamá también y tal. Y eso no lo decían hace 7, 8, 10 años ya atrás. Ya va, pero escúchame, ya va. Es interesantísimo, nena. Hay que hacer como un estudio. Vamos a hacer una casa, la casa de... Así como la casa de los suegros, de la foca y tal, vamos a hacer la casa de los suegros. Y metemos a toda esa gente ahí a ver cómo se comporta. Escúchame, ¿cómo es posible que hay suegras? Es decir, como si tu mamá le hace comida solamente a él y a ella no. O sea, yo no entiendo eso. ¿Cómo? Repíteme otra vez. Suegras
por parte del varón, donde le hacía la comida rica al varón y a la esposa la dejaba sin comida. La esposa del varón. La esposa del varón. Ay. O sea, tu mamá te comida a ti y yo sin comer. No. Esto se lo hice fue a Guillermito, a mi querubín. Ay. Y yo, ¿puedo probar? No, porque es para él. Ay, no. ¿Pero qué es eso? Eso es una loquetera también. No, pero es heavy. Pero tú no sabes que tu mamá era así. Pero tienes que saber que es así. Bueno, pero es que ahí te salvaste, suegra, te has salvado. Se ven las costuras. Ay, mi suegrita cuando llegaba ya a la cocina era, hijita, pues a mí me dice así, hijita. No me preguntaba a mí, le preguntaba, ¿qué es lo que quieres comer tú? ¿Qué es lo que quieres comer? Entonces, no, que voy a hacer esto. Porque ese zagaletón ya le he dado mucho de comer. ¿Cómo lo hago? Yo, suegra, como usted quiera, a mí me gusta, porque como el que no cocina no puede exigir. Entonces, ay, ¿cómo te hago esto? Ay, no, y me dejaba la comidita guardada y me decía, no, voy a hacer esto así. Pero sí, yo traté de hacer las recetas, suegra, pero es que no me da, porque tú eres un nivel top, no me dan un nivel top. Estoy ahí con la gelatina, sufriendo todavía. Ayer empezó a hacerla. Bueno, pero entonces listo, ya deshilachamos. Ay, Dios mío. Bueno, en todo caso, ¿qué hacemos? ¿Se lo traen o no se lo traen? Dejen ustedes aquí sus comentarios allí a ver cuál ha sido su experiencia, porque para nosotros ha sido bastante revelador ese tema. Sí. Inclusive personas que se han traído a su papá. Pero si nos vamos a traer a nuestro suegro. Sí, sí nos los vamos a traer. De visita. De visita a Puerto Rico. Adiós. No, pero es que también, yo creo que depende o sea, yo no tendría problema. Con mi papá, no. Con tu papá, con tu mamá, con tu papá, con tu mamá un poquito, porque sí es un poquito más inventora. Entonces ella se podría inventar y de repente está aquí y mañana nos dice, estoy ya en Canadá. O sea, es así. Es más o menos ese alma libre, espíritu libre de lo que... Carajo, libre estoy. Aquí metí en una casa. O sea, con 5 muchachos. No, la libertad. La cara de la libertad, pues. Espíritu libre. Imagínate espíritu libre. Tú, que gente tan osada. Espíritu libre. Después hablamos del espíritu libre. Y bueno, y con mi papá y mi mamá, no sé cómo sería esa experiencia. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que sí. Sí, sería bien. A mi suegro lo pone, le prendemos on y eso empieza a taca, porque ese señor, si ustedes creen que este señor habla y que tiene tema de conversación, mi suegro son 10 veces años luz. A ese lo ponemos todo el día a hablar en un podcast de una cosa y ahí sí. O él va a pasar mucho tiempo también en la iglesia. Pero de todas maneras, por si acaso, no se arriesguen, tomen conciencia cuando lo vayan a hacer, o sea, hablen entre ustedes de pareja, porque más allá de los suegros y más allá de todo, que los queremos y los amamos como son, porque nos dieron la vida, no entendemos por qué hay divorcio después que los papás pisan la casa. Así que suscríbete aquí, coméntanos, pásale este programa a quien tú consideres y déjanos tu comentario, por favor. Dale. Chao, nos vemos en el próximo episodio. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast.